a pedir excusa porque vino temprano a la hora que se le señaló y vamos a salir, pero tenemos todo el tiempo para poder compartirlo con él. Él es un dirigente de mucha data. Con él, lo que hemos estado en el Partido Revolucionario Dominicano primero, hemos aprendido mucho, una escuela de la política. Y ahora en el PRM continuamos ese aprendizaje constante y permanente de él. En la actualidad está aspirando a ser diputado por la circunscripción número 3 de aquí de Santiago. Profesor por muchos años universitario, es uno de los mejores, de los más calificados matemáticos que tiene este país. Un hombre con mucha experiencia política. Ha sido diputado, funcionario, en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, tuvo una principalía importante en ese gobierno. Vamos entonces a conversar con el abogado, profesor, intelectual, José María Díaz. Buenos días, José María. Buenos días, Nelson, a miembros de tu equipo, persona distinguida. Estamos muy contentos con tu presentación, Nelson. Tú eres una persona sumamente responsable y me gusta la presentación que tú has hecho, resaltando mi condición de profesor, de maestro, mi aporte a la educación, a la juventud de Santiago. Estamos a tus órdenes para cualquier pregunta. Muy bien. José María, vamos a empezar por ahí primero. ¿Cómo evalúa el maestro, el profesor José María Díaz, la educación hoy en día, pero principalmente en el área donde usted se desarrolla, que es el área universitaria? La educación dominicana, desgraciadamente, según todos los estándares internacionales, es de muy baja calidad. Los profesores, fundamentalmente en el área de matemática, expresan una deficiencia notoria. El primer ministro, el ministro de Educación, Ángel Hernández, es una persona con un doctorado en la Universidad de la Sorbona de París, tiene conocimiento, pero es lo que tiene, no tiene un año al frente, está tomando medidas para mejorar la calidad de la educación. Nosotros estamos convencidos de que el presidente de la República, Luis Abinader, pondrá todos los recursos a su alcance para que la República Dominicana alcance un nivel honroso en cuanto al desarrollo de la educación dominicana, fundamentalmente en el área de las matemáticas, que es donde es más deficiente. Sí, gracias José María Díaz, pero famosamente en Santiago y en el país, Tilía, como la sociedad dominicana lo conoce, en su rol político. Mi pregunta va en el orden siguiente. Por ejemplo, ahora hay una situación un poco complicada en el sistema educativo dominicano porque se establece un presupuesto del 4% para la educación y frente a los organismos internacionales que evalúan el desempeño educativo, estamos en un proceso muy difícil. Y en los diferentes gobiernos siempre hay una serie de planteamientos con relación a eso y el problema del sistema educativo. Por ejemplo, ahora mismo hay una crisis de aula en ese sentido. ¿Cuál es tu evaluación en sentido general? No solamente de la educación superior, sino de la educación intermedia y secundaria. Excelente pregunta. El actual ministro, Ángel Hernández, ha puesto al desnudo la corrupción imperante en ese ministerio. Hay gente que debe estar presa en este momento por el desfalco escandaloso de los dineros de la educación. Señores,
aquí en Santiago, Ángel Hernández denunció que en un solo distrito escolar, el más pequeño, había más de 50 asesores políticos con salario de 300,000, 250,000 pesos. Eso es un robo escandaloso. Señores, pero el anterior incumbente de ese ministerio, la mayoría de las aulas que se construyeron fueron sobrevaluadas, de mala calidad, que ni siquiera se han podido inaugurar. Una persona que todo el mundo lo señala como que ha cometido, no indelicadeza, indelicadeza es una cosa, desfalco de dinero público. El rumor público, la gente lo dice. ¿Y qué hace ese señor Soel? Esa es la respuesta a la pregunta que usted nos acaba de hacer. Yo quisiera aprovechar esta pregunta para esbozar el plan de trabajo nuestro, las estrategias electorales nuestras para lograr ganar la nominación a diputado por la circunscripción 3. Disculpe, señor ¿Cómo José María. no? ¿Por qué fue motivo de mucho dolor cuando usted hizo su renuncia del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, yo pertenecía a todos los niveles de dirección del partido. Comisión política, Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Se puede decir que yo era del grupo íntimo del actual presidente, Miguel Vargas. El rumor dentro del partido de la presencia en el país de Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, detrás de un dinero que el señor presidente de Venezuela había puesto en manos de un compadre aquí y que ese dinero se le había entregado a el actual presidente del PRD y que había una presión muy fuerte para que ese dinero se le entregara a la familia de Carlos Andrés Pérez, que fue a quien Carlos Andrés Pérez le pidió a Martín Torrijos que le procurara ese dinero que tenía en la República Dominicana. Lo que se dice es que Leonel Fernández se aprovechó de esa situación y logró que Miguel Vargas le apoyara políticamente, prácticamente que le vendiera el partido. La mañana en que ella hace el acuerdo con Leonel, desayunamos en su casa, en la avenida Caonabo, en el 7º piso. Y él nos juró que nunca el PRD se uniría a Leonel Fernández. Nos lo juró y nosotros nos fuimos a trabajar a la Casa Nacional, en la organización de la convención. Señores, oh sorpresa. En medio de la reunión toca la secretaria a la puerta llorando. ¿Qué es lo que te pasa? Vengan a ver la televisión, vengan a ver la televisión. Miguel Vargas llegando a un acuerdo con Leonel Fernández, entregándole el partido en bandeja de plata. Yo inmediatamente le dije a la secretaria, hazme el favor, redáctame un solo pájaro. Por la presente renuncio de manera irrevocable de todos los cargos que tengo en el partido. Eso está en todos los medios de comunicación. Nosotros fuimos engañados por Miguel Vargas y esa es la causa, joven. Señor José María, ¿qué tiene que ver Venezuela con Dominicana en este caso que usted está diciendo? Bueno, usted sabe que Carlos Andrés Pérez fue presidente de Venezuela y que fue
obligado a salir del poder, se asiló en los Estados Unidos y cuando yo vio que estaba cercana a su muerte, quiso asegurar a su familia y del dinero que indebidamente se había apropiado del pueblo venezolano, quiso ponerle mano segura y llamó a Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, el héroe nacional de Venezuela, para colocar ese dinero se coloca aquí. Y ya yo le expliqué la historia. Okay. Esa es la causa, que tiene que ver con Venezuela, con República Dominicana. Bueno, yo quería preguntarle, me voy a tomar el atrevimiento de llamarle por Tilía, porque me di cuenta que él no tiene ningún inconveniente con que se le llame por su apodo, por el que es tan conocido y tan respetado. Usted quiso decir algo en principio, antes de que Lady le interrumpiera, con relación a lo que es su proyecto a diputado. Me gustaría escuchar que los oyentes se enteraran de cuáles son sus planes y si es posible agregarle a eso, si tiene ya algunos proyectos en carpeta en caso de llegar a la diputación, porque ya una persona como usted, con la experiencia de que ya fue diputado y con todos los conocimientos que usted tiene, me imagino que debe haber anotado, después de toda esta vorágine, de tantos problemas, algunos planes para llevar al Congreso. Claro, le agradezco infinitamente esa oportunidad de exponer mi programa en caso de ser en las encuestas, porque es importante señalar que aquí nadie va a votar por nadie. Hay candidatos que andan por ahí reclutando dirigentes, usando los recursos del Estado, los recursos de la aduana, los recursos de diferentes instituciones, prácticamente comprando dirigentes, pero se están engañando ellos mismos, porque nadie va a votar por nadie en estas elecciones. Es una encuesta, y la encuesta se le va a hacer al universo completo, a todos los electores de la circunscripción número 3, de manera que ahí, en esa encuesta, a la sociedad, nosotros llevamos toda la de ganar. Me place también el uso del nombre de Tilía, porque a mí, yo me evalúo en dos escenarios. El primer escenario es el escenario de maestro, de educador. Yo duré 53 años como maestro y la mayoría de mis estudiantes me conocen como profesor. El nombre más agradable para mí es que me digan profesor. Okay. Yo soy licenciado en educación, concentración matemática y física, la más difícil de todas, más de 30 matemáticas y 5 físicas dadas en Lucamaima. Yo soy licenciado en Derecho, soy notario, soy contable. Yo tengo maestría summa cum laude en Lucamaima, en el área de pensamiento económico y social, en la Lucamaima, maestría, 3 años de maestría. Entonces, mis estudiantes me conocen como profesor José María Díaz, y la mayoría de los votos yo estoy seguro que va a salir votando por el profesor José María Díaz. Ahora bien, yo tengo 60 años en el partido, de los 75. He sido diputado 2 veces, 82, 86, 86, 90. He sido viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, subsecretario general de la Liga Municipal Dominicana. Y en esos roles siempre me han dicho Tilía. Por eso en mi propaganda dice profesor José María Díaz Tilía. Bien, entrando en materia, en mis estrategias, porque son estrategias, en mis estrategias, la primera es resaltar mi gestión, mi labor como dirigente sindical. Yo fui secretario general del Sindicato de Trabajadores Cinematográficos, Citracine, fundador de UNACHOCIN, la Unión Nacional de Choferes
sindicalizado. Yo fui secretario de Finanzas de la FEPROSIC, Federación Provincial de Sindicatos Cristianos. A los 18 años ya yo estaba manejando dinero, manejando recursos. Ya a los 18 años se tenía confianza en mi honestidad. Señores, y en esa labor como legislador, nosotros hicimos grandes aportes. No hubo en Santiago una federación de transporte que yo no le consiguiera exoneraciones. Óigase bien, fueran PLDistas, fueran reformistas, llámenle, están todos. Son poderosas federaciones. Yo, en mi vocación obrera, identificación con los pobres, le conseguí exoneraciones a todos los sindicatos. Señores, los periodistas de Santiago me han hecho un reconocimiento. No hubo un solo periodista en Santiago. No eran muchos en el 86, pero cada uno tiene su apartamento en la villa. No traje, pero debíamos traer el certificado de reconocimiento del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, donde Perfecto Martínez, que a la sazón se le tiraba de PLDista, nosotros le entregamos en el restaurante Antilla, en un almuerzo que pagamos nosotros, con bebidas que pagamos nosotros, le entregamos la casa, los apartamentos gratis a los periodistas. Eso se llama servirle a la comunidad, trabajar por la comunidad. Entonces, ese es uno de mis primeras estrategias, resaltar mis logros como dirigente obrero. El segundo logro que nosotros queremos resaltar es nuestro aporte a la educación. Ya avanzamos algo. En educación, señores, nosotros impartimos docencia a 3 generaciones. Solamente en UTESA duramos 40 años impartiendo docencia de matemáticas. Nuestra labor en esa área se extendió de manera que el reconocimiento de la propia Universidad Tecnológica de Santiago nos hizo un pergamino de reconocimiento por nuestra labor en esa institución. Yo quiero decirle a ustedes que mi labor educativa llevó a encontrarme serios problemas defendiendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pregúntenle a Darío Genao con los sectores de la oligarquía que yo me tuve que enfrentar para que le entregaran el edificio de la San Luis a la UAS. Ustedes se la cerraron, yo la abrí, falsamente la acusaron de título falso, yo la abrí. Guapa, esos terrenos fundieron a Guapa. Pregunta, Ángel Hernández, compadre mío, de hace 43 años, el actual ministro, compadre mío. Esos terrenos donde funciona Guapa, es quien le habla que lo gestionó. Esos son logros que nosotros hemos tenido en nuestra labor académica, haciendo uso de nuestro poder como diputado, como dirigente del partido, como secretario general del partido, en favor de los más necesitados. La tercera estrategia, señores, es mi labor legislativa. Yo estuve 8 años en el Congreso. ¿Y qué hice yo en esos 8 años en el Congreso? Primero, a los hijos de los dominicanos nacidos en el exterior se les cobraba en dólares. Nosotros sometimos una ley que fue aprobada. Búsquenla en Google. El tío Google que ayuda mucho. Y desde esa ley hasta hoy, los dominicanos residentes en Nueva York que vienen a estudiar aquí, se paga en pesos dominicanos, no en dólares. Pregúntenle a los actuales legisladores que desprestigian y denigran a Santiago, ¿qué labor han hecho en el Congreso? Ustedes conocen muy bien que cada bachiller para graduarse tiene que aportarle 60 horas de trabajo a la sociedad. Todos los que tienen hijos y los que se han graduado desde el 86 para acá, saben que tienen que dar un servicio a la comunidad. ¿De quién es esa ley?
de José María Díaz Tilía. Pregúntenle a los legisladores actuales qué han hecho. La ley que obliga a que el dinero de los trabajadores se deposite en el banco de los trabajadores es una ley de autoría de nosotros. ¿Qué han hecho ellos? Señor, pero la labor de un legislador no se limita al Congreso, a la labor legislativa. Es el representante de la comunidad, es el representante de Santiago. ¿Y qué he hecho yo por la comunidad de Santiago? Bueno, ya le dije que una empresa tan poderosa como UTESA fue salvada por nosotros, el aporte a la UAPA. Pero es importante que los oyentes, los televidentes sepan que el legislador, cuando se está discutiendo el presupuesto, tiene la obligación de que en ese presupuesto se incluyan las obras prioritarias necesarias de su comunidad. Pregúntenle a Cemento Cibao quién fue que legisló y estableció para que se le hiciera una prórroga a las exenciones en el pago de impuestos a la maquinaria que traía, porque se lo estaban dando a una transnacional del este. Y si se lo quitaban a Cemento Cibao, quebraba. José María Díaz salvó esa situación de Cemento Cibao. Pero pregúntenle a ellos del Lima Industrial, cuando le cerraron el paso para el suministro de materiales, ¿quién fue que intervino? José María Díaz Tilía. Entonces, el legislador cuando está en el Congreso, cuando se va a discutir el presupuesto, tiene que defender los intereses, no solamente de los trabajadores, de la clase media, sino de las empresas que le dan vida y hacen crecer a una comunidad. La cuarta estrategia nuestra es informar sobre mi gestión al frente del partido. Señores, nosotros nos tocó dirigir el partido en la campaña electoral de 1986, la del doctor Salvador de Blanco. Barrimos en Santiago. Y todo el mundo sabe que quien dirigió esa campaña en Santiago es quien le habla, victorioso. En 1986 continuamos como diputados, victoriosos. Señores, Santiago sufrió derrotas consecutivas a la presidencia en el 86, derrota, 90, derrota, 94, derrota, 96 primera vuelta, derrota, 96 segunda vuelta, derrota. Peña me manda a buscar a Nueva York. Llego bajo niebla, recién operado, y me dice: Tilía, te he investigado, tú estás limpio, tú te has preparado, tú eres que va a dirigir el partido en Santiago. Y me eligió secretario general del partido en Santiago, junto con Elías Cerulla, un hombre de su mayor confianza. Conducimos al partido, cuando todo el mundo se reía, hasta los compañeros del partido pasaban burlándose en los bandereos, un poco raquíticos cuando comenzamos, burlándose en su jipeta, tomando whisky. Al menos se estaban riendo. Ya al mes, se veía claro que el doctor Rafael Abinader, padre del actual presidente, iba a ser el senador. Y una sorpresa: Grullón Moronta, a quien nadie le daba posibilidades, salió síndico. En el 98 barrimos con todo, la inmensa mayoría de los diputados. Señores, nuestra cuarta estrategia es difundir el pensamiento y los valores del doctor José Francisco Peña Gómez, su amor por los pobres, su opción por los pobres, el hombre que llamó al pueblo a la revolución en retorno a la constitucionalidad, el hombre más honesto y más serio que ha tenido después de Duarte y Luperón la República Dominicana. Ese José Francisco Peña Gómez, que ha establecido que la corrupción es un impuesto a los más pobres, que la corrupción es el cáncer de la democracia. A ese doctor José Francisco Peña Gómez
nosotros le hemos dedicado estas estrategias, esta candidatura. Y por eso es que ustedes ven en el fondo de nuestra propaganda la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, Tilía, hay una parte que nos gustaría también oír tu opinión. Es con relación, por ejemplo, ha habido un proceso de cambio en la República Dominicana de varios gobiernos y todos plantean la misma alternativa de que van a resolver los problemas básicos de la República. Y aquí, en los resultados son negativos. Frente a la actividad delictiva, a la delincuencia, ¿cuál es tu opinión? Ustedes tienen el pulso del país en la mano. Y este programa, señores, que debo decirlo, los grupos corruptos dentro del PRM me están bloqueando todos los programas. Siempre quieren mandarme a programas que no tienen audiencia. Solo ustedes han roto con esa mafia. Las personas que dirige o que convoca para que vayan a los programas, mandan a gente sin formación, sin preparación y con mancha corrupta. Sin embargo, a José María Díaz lo quieren mandar a los programas que no se escuchan, que no se ven. Pero quería hacer esa denuncia y le agradezco que usted me haya dado la oportunidad. Miren, respondiendo a la pregunta, hay problema en el país. La comida está cara. Los precios de los artículos de primera necesidad están golpeando de manera inmisericordia a la clase media y a los más pobres. Hay delincuencia, porque como abogado te puedo decir que los grandes penalistas desde la Fundación del Derecho han dicho que el crimen, y aquí hay una abogada, el crimen nace con la pobreza, con la miseria. Y en medio del alto costo de la vida, en medio de una amplia capa de la población que está sufriendo los embates de la inflación, muchas personas que nunca pensaron delinquir, están delinquiendo. Por eso está escrito, si usted es abogado, le imparte la materia criminología. Ahí va toda una cátedra de los grandes pensadores explicando el origen de la violencia. Eso es cierto, lo que usted acaba de decir. Pero también es cierto que ningún gobierno había recibido el mando del Estado con una pandemia como la del COVID. Repito, ningún gobierno en la historia de la humanidad había recibido un gobierno con una pandemia como el COVID-19, que mató millones. En China no se sabe cuántos fueron, pero en Estados Unidos veíamos el espectáculo penoso de los frigoríficos y los camiones en la calle, donde los recogían con palas y lo metían ahí y nadie sabía cuál era su familiar. Señores, Inglaterra, Francia, Alemania, millones de muertos. Se paralizó el país. No había negocio, no había nada. Hay unos descarados, desvergonzados, que hablan del endeudamiento del país. Eso deben estar presos y van a estar presos. Porque ellos saben muy bien que esos préstamos hubo que tomarlo obligado para poder comprar la vacuna para enfrentar las pandemias. Ellos saben muy bien. Y que la mayoría de ese dinero se utilizó para pagar la deuda que PLD de Leonel y Danilo contrajeron, que este gobierno no le puso la mano a todos esos millones de pesos que se han tomado prestado. Señores, el país se paralizó, pero ningún gobierno había tomado el poder con una invasión tan criminal, descarada, como la invasión, el abuso de Putin, no de Rusia. Rusia es una nación noble, con grandes valores,
de Putin, jefe de la KGB. Esa agresión que paralizó al mundo con una amenaza permanente de la bomba atómica, porque es lo único que tiene Rusia. Rusia es la quinta potencia en cuanto a desarrollo económico. En el número 15 está, pero en bomba atómica ahí ellos están a la par con cualquier nación del mundo, incluyendo Estados Unidos. Señores, Luis Abinader asumió un país paralizado por las pandemias y por el COVID y por el cólera. Es indecente querer acusar a Luis de la responsabilidad de esa situación. Fueron todas las naciones del mundo y a veces uno no quiere decir cosas, pero a los pseudo intelectuales, a las voces pagadas, nosotros queremos decirle lo siguiente: la economía dominicana es la economía de mayor crecimiento del planeta. Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, sin duda, búsquenlo en Google, tiene un crecimiento de 1.17. ¿Lo oyeron? Crecimiento de 1.17. La Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Holanda, crecimiento, menos de un 1%, 0.86. Búscalo en Google. Profesor. Búscalo en Google. Para concluir, en cuanto a la pregunta. Señores, la economía de la República Dominicana está en un 5% para este año. El turismo es el buque insignia. Luis es el presidente más honesto que ha pasado después de Juan Bosch por el Palacio Nacional. Luis Abinader, solamente Luis Abinader, no lo extiendo a sus funcionarios, muchísimos debían estar presos. Luis Abinader es un presidente de lujo en una situación de pandemia y caos como la que vive hoy la República Dominicana. Precisamente, por poco me responde la pregunta antes de hacérsela. El presidente está muy bien valorado. Todo el mundo reconoce al presidente como un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre que lo ha dado todo para sacar a este país de la situación en la que lo recibió. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con relación a cómo usted ve la posibilidad de la reelección del presidente y sobre todo, cómo usted entiende que puede ser cómodo o difícil para el presidente reelegirse si, como mismo usted acaba de decir, para yo no meterme muy hondo, le voy a preguntar, ¿qué usted opina de los funcionarios del gobierno? ¿Qué contribución están haciendo? Primero para resolver los problemas del país y después para colaborar en el triunfo del presidente. Uno no puede generalizar, porque hasta en matemática uno aprende que todos los universales son falsos. Tú no puedes decir que todo el gobierno, todo lo cura. No, así no es. Los existenciales todos son verdaderos. Existen curas, existen militares que son corruptos, pero el ejército está lleno de gente honorable, de jóvenes con principios, de profesionales. Eso pasa en el gabinete del presidente, aunque son muy pocos. Yo te podría decir que Milagro Ortiz Bosch es una persona que le aporta al gobierno. Yo te podría decir que el actual ministro de Educación es una persona que le aporta al gobierno. Entonces yo no puedo decir todos los funcionarios, pero la mayoría de los funcionarios son corruptos de este gobierno. La mayoría de los funcionarios son corruptos. Yo trabajo en medio ambiente como asesor nacional de medio ambiente. Y yo he denunciado la corrupción en medio ambiente. Yo he denunciado la destrucción
ahí en el Pico Diego de Ocampo, lo sabe todo el mundo. Yo he denunciado el corte indiscriminado de árboles en San José de las Matas y Jánico, que se canceló a la directora. Yo he denunciado el daño que hizo una empresa de la construcción ahí en el área de Laguna Prieta, la zona reservada de Laguna Prieta. Yo he denunciado el daño que se ha ido ahí en Lavadú y Dumí, que se le echó cemento, avena de río, para utilizar eso para urbanizaciones. Nosotros hemos hecho denuncias concretas y siempre le hemos dicho que nuestro cargo está a su disposición, que no tenemos ningún temor, profesor, disculpe, de que nos cancelen. Profesor. Porque, como decía usted, hay corrupción en el gobierno. Si yo no fuera PRMista, yo votara por Luis, por nadie más de este gobierno. Disculpe, profesor, ya que usted ha puesto denuncia, ¿también no le ha hecho propuesta a ese ministerio para poder acabar con la deforestación de Santiago y de toda la República Dominicana? Porque esto es un daño enorme que le están haciendo al medio ambiente. Claro que sí, qué buena pregunta, joven. Su nombre, que usted es nueva. Lady Reyes. Lady Reyes. Lady, licenciada Lady. Qué puntual su pregunta. Yo tengo un programa los sábados por otro canal que se llama Conciencia Ciudadana. En ese programa, todos los sábados, hay una sesión para proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Precisamente el sábado tenemos un video sobre el Día Internacional de la Conservación de los Manglares. Okay. Día Internacional de la Conservación de los Manglares. En esa sesión dedicada a la defensa de los recursos naturales, está en toda la propuesta que nosotros le hemos hecho a ese ministerio para salvar a Santiago. Santiago está en peligro. Santiago está en peligro con la depredación. Y los responsables, señor, usted lo encuentra de una vez. ¿Cómo usted lo identifica? ¿Cómo usted identifica a los responsables de la destrucción de la foresta en Santiago? Averigüe quiénes son los que tienen mansiones en Jarabacoa, Constanza. ¿Quiénes son los que tienen mansiones ahora por el área de Piché, por el área de Pico Diego de Ocampo? Busquen las mansiones que se están construyendo y los árboles que se han tomado. Es la élite política de este país que ha destruido la montaña dominicana. Repito, es la élite política de este país. Hagan una evaluación de quienes viven ahí. Y el día que aquí venga un gobierno interesado en la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, esas personas deben ser llevadas a la justicia, porque han cometido un ecocidio, un crimen contra los recursos naturales. Silvia, hay una parte, en una presencia tuya aquí en el programa, tú establecías los famosos 5 jinetes del apocalipsis que hay aquí en Santiago, y dentro de ese contexto, la presencia permanente de Luis en Santiago, en obras, anunciando sus obras, en el caso particular de Santiago. ¿Qué ha ocurrido con esos 5 apocalipsis? Esos 5 jinetes. Esos 5 jinetes del apocalipsis de aquí de Santiago, en lo que se refiere a trabajar en que el presidente de la República pueda repostularse. Ustedes son francotiradores. Francotiradores. Una frase que habían en la revolución un poquito negra, pero que la había, que decía: están tirando desde los molinos, y no es de los molinos. Eso está producía terror, porque cada vez que esos rifles sonaba un tiro, era la cabeza de uno. Y ustedes en esta ocasión han hecho una labor de francotirador, han tirado directamente. Miren, esa denuncia que yo hice en este programa, al otro día provocó una reunión en el Palacio.
Al otro día, eso tuvo mucha... Este programa se ve. Este programa se ve, este programa tiene audiencia y eso resonó en el Palacio y que lo dije yo y que no es fácil cancelarme a mí, me pueden cancelar. Pero si me cancela yo convoco una rueda de prensa en el mismo medio ambiente. Y ahí sí. Usted sabe que a propósito del medio ambiente. Y ahí sí. Yo le iba a preguntar. Ellos no me pueden asustar. ¿Y cómo? Yo tengo experiencia muy buena. Yo estuve en la batalla de Matún y vi todo lo que es un combate, una guerra de verdad. Todos mis compañeros de la batalla de Matún están ahí. Yo escribí un artículo que es terrible en ese sentido. Bueno, pero convocaron en el Palacio y hubo serias reprimendas. Te voy a responder de la siguiente manera, porque yo no evado. No, yo sé. Es frontal. No, yo no evado. Hay una carta que yo voy a hacer pública en algún momento, que tiene 2 años, que yo se la llevé a Luis. Una carta, donde yo renunciaba al partido. Me quedaba como militante. Y le explicaba por qué motivo yo renunciaba al PRM, a cargo de yo soy vicepresidente actual del PRM, entre otras roles. ¿Por qué yo renunciaba al PRM y me quedaba como militante? Lo expongo en la carta que la haré pública. Luis me contestó, no renuncie, yo te necesito. Mira, Tilía, la intimidad mía con Luis es de los tiempos de su padre. El que más ha visitado los resorts de los Abinader soy yo. Es un enlace familiar que tiene. Con todos mis familiares. Estaba pegado. El anillo de Santiago me ha puesto en desgracia. Pero yo me siento feliz. Profesor. Cuando un delincuente no me saluda, yo me voy a tomar una cervecita con sí. Profesor, usted sabe... Sí, quería entrar en materia sobre la pregunta. Sí. Okay. Estaba entrando, después yo le respondo, no hay problema. Me dice Luis, no renuncie, Tiría. Mira, Tiría, tú sabes que yo formé mi grupo con lo que apareciera. Aquí, entre Luis, entre Hipólito, Miguel Vargas, tenían el partido copado. Guido mismo tenía mejor estructura que yo. Y yo tuve que echarle mano a lo que apareciera. Esas personas que tú estás señalando ahí no califican en el gobierno que Luis Abinader quiere. No califica en el gobierno que Abinader quiere. Quédate, estoy utilizando el nombre del presidente y estoy hablando de una carta, y no puedo estar diciendo mentira aquí, pero lo puede decir el presidente. Y yo soy de la persona que cuando logro ver al presidente, el presidente me abraza y me dice, mi Tilía. Yo lo digo públicamente, ellos lo saben. Una vez iba yo a hablar con el presidente en la autopista y se acercaron el grupo de los 5, rodearon de una vez. Los 5 jinetes. No seas tan curioso. Déjalo ahí de ese tamaño. Yo quiero hacerle una pregunta, profesor. Déjame terminarle. Y cuando yo los 5, digo yo, presidente, será otro día. Y Luis Sepa, señores, ustedes conocen a Tilía, pónganse en otro sitio y no va a hablar delante de ustedes. Y tuvieron que con el rabito entre las piernas quitarse de ahí, porque si no yo no iba a hablar. Y le dije, y él me ratificó que no renunciara, que yo era que iba a dirigir toda la estrategia electoral de Santiago. Estoy usando el nombre de Luis. Toda la parte educativa, la parte de la escuela política, que mi formación académica, que él la conocía muy bien, y la de mi familia. Todos los hijos míos son MBA, Master Business Administration. Trabajan en Estados Unidos, unos tienen negocios, otros tienen empleo que de los más bajitos son de $140,000
Lo normal que gane en un año un dominicano son 40,000 o 50,000 dólares en esta. Los hijos míos tienen 100,000 dólares por encima. Mis hijos. Sí. ¿Puedo entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente. Luis tiene la presidencia asegurada. Luis tiene la presidencia asegurada. Pero Luis sabe muy bien que la situación económica, porque al pueblo no le interesa la historia, al pueblo le interesa su estómago. El pueblo le interesa su estómago. Una vez le dijo Bill Clinton a George Bush: todos los méritos tuyos en la guerra del desierto no valen, estúpido, es el estómago. Entonces, todos los méritos que se puedan tener no valen, la gente piensa con su estómago. Y Luis lo sabe. Entonces Luis está evaluando, eso lo dijo él, consultando para ver si toma la decisión final de ir a las elecciones. Su familia no quiere y con razón. Luis está descuidando sus grandes empresas, sus grandes negocios. La fortuna de Luis, y ella administra la fortuna de la familia entera, es inmensa en Estados Unidos y aquí. Luis alternaría un periodo y podría venir en el 2028. Aunque yo lo apoyo ahora. Yo lo apoyo ahora que se quede. Pero él podría estar pensando en que no voy ahora y voy en el 2028. Que sería un palo, señores. Santiago va a quedar transformada totalmente. El país va a quedar transformado totalmente. De manera que yo entiendo que Luis está en una etapa de consulta, de evaluación. Y todos estamos rogando porque se decida por ir. Bueno, yo quiero hacerle esta pregunta. Usted sabe que Paliza dijo que no se iba a usar ningún dinero del Estado, ningún bien tampoco, ni nada. Y resulta ser que por ahí hay una publicación de vehículos del Estado con propaganda ya a nivel político aquí. Mira, de campaña. ¿Qué usted puede decirme sobre eso? Mira, Paliza es jovencito. Y yo creo que hasta puede ser abuelo de Paliza. Es jovencito. Yo conocí a Paliza detrás de Nieves, la gobernadora de Salvador en Puerto Plata, cuando Salvador estaba en el poder. Siempre dirigente, siempre activo, siempre dinámico. Es de una familia adinerada. Pero a él le gustaba la política. Y se fue al palacio y fungía en el área diplomática. Es una persona que el poder le ha hecho mucho daño. ¿Qué? Sí, es una persona que ¿Y por qué? Bueno, pero grábame. Oye. Porque eso debe decir que no se están usando los recursos del Estado. A uno le da ganas de reír. ¿Qué? A uno le da ganas de reír. Mira, este fin de semana vino aquí Lobatón. ¿Y de aduana? Sí. El hijo de Saida Lobatón. ¿Amigo tuyo? Amigo mío. Yo lo vi de niño. Sí. Son 75 que yo tengo. ¿Y qué está haciendo Yayo? Bueno, Yayo es una persona honorable para mí. Honorable. Para mí. Para usted. Una persona ¿Pero está usando los recursos del Estado? Pero Yayo se presentó a esa reunión con una persona que aspira a diputado y que está en la aduana de aquí de Santiago. ¿Qué? ¿Y por qué no ha renunciado? Debe renunciar. Debe renunciar. La respuesta mía, ¿cuál fue? Ni miré la cara de... ¿Ni le miró la cara? Ni le miré la cara a Lobatón. Y Lobatón me miraba fijamente y yo miraba para otro lado. Me puse pétreo. ¿A tu amigo lo ignoraste así? Bueno, hay una manera de uno responder, uno es con el silencio. Ah, bueno. No, porque el silencio es más elocuente que la palabra. ¿verdad? Sí. Gracias, bueno. Licenciada. Gracias, licenciada. Hay una frase que dice, si hay personas que no quieren oír tu voz, regálale tu silencio. Si hay gente que no quiere tu presencia, regálale tu ausencia. Oye. Wow. Ah, bueno. Sí, enseñanza. Ahorita él decía. Ahorita él decía. Si tú estás en un sitio que tú ves que cuando tú hablas molesta.
Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú le regalas tu silencio. Y ahí yo lo que hice fue silencio en el sentido de que él no debió presentarse con esa candidata a diputado. No le niego su derecho a ser candidato a diputado. Nadie es dueño de la candidatura. Pero el uso de los recursos del Estado sí está penado. Sí, está penado. Entonces yo no lo saludé. Cuando terminó el evento, me paré y me fui. Y se hizo una reunión pequeña y todo. Y salió un amigo mío, Príamo Ramírez, que él era el alter ego de Orlando Jorge Mera, que para mí como mi hijo. Uno quiere a los hijos con todos sus defectos y sus cosas y todo. Bueno, pero Orlando mérito de sobra. Y me dice, tú, están preguntando que porque tú no vas para allá. Le digo, Príamo, yo me respeto. Y no puedes estar sentado al lado de una candidata que está dirigiendo. Tú sabes los compañeros que están ahí que quisieran estar conmigo. Pero lo que me dicen de Tilía, yo me gano mi comida aquí. Oye, yo no le puedo pedir a un compañero que me quiere apoyar a mí, pero que está amarrado por un empleo en aduana. El chequecito. Oye, porque uno tiene que ser también piadoso. Oye, tú no le puedes pedir a una persona que está comiendo que por apoyarte a ti arriesgue su sueldo. Y ahí han sucedido cosas en aduana, que cuando se sepa, tiembla la tierra. Atención, ya. Mira, no, yo se lo digo a mí que me grabe. Un nuevo miembro del grupo, Ismael, que se integra al set del programa, correcto, que es parte también del programa. Le damos la bienvenida, Ismael. Bien, esto está todo. Inmediatamente que vi quién era que iba a estar aquí, yo, caramba, voy a entrevistar a una estrella. Pero aparte de ser una estrella, es revolucionario como tú, es frontal. Y él escuchaba que él decía que se tomaba una cerveza si un tal fulano no lo saludaba. Entonces hoy jueves, ya pasó el ombligo de la semana, ¿verdad? Y le pueden salir un par de cervecitas hoy. Sí, es posible. Entonces hoy jueves, si tú te encontraras, ¿con quién tú te encontraras? Te bebería una cerveza. Juégatela. Yo no voy a caer en gancho con mi esposa. ¿Con tu esposa? Qué bien con eso. No, pero él dijo que... no, espérate. No, pero retira eso. Tú dijiste que tú te bebes una cerveza si un tal fulano no te saluda. No, pero no con él. Porque no me saludó. Porque no te saludó. Exacto. Ajá. Porque no me saludó. De aquí de Santiago que no te saluda, tú te bebes una cerveza. Mira, tú viniste con el fusil bien, con el machete afilado. Oye, ¿por qué estamos frontal? No, con el machete afilado. Lo que yo te puedo asegurar es que en Santiago estamos juntos pero no revueltos. Ajá. No todos somos iguales. Eso no es verdad. Decía Santo Tomás en la Suma Teológica que la igualdad no existe. Lo que existe es la igualdad de oportunidades. Y en esa dirección desarrollaba el concepto de justicia, según Santo Tomás. ¿Qué es la justicia, según Santo Tomás? La justicia es, dice Santo Tomás, darle a cada cual lo que se merece. La Suma Teológica de Santo Tomás. La justicia es darle a cada cual lo que se merece. Entonces, amigo, en Santiago, se la va Luis, a no, yo me la he jugado siempre. Yo provoco una reunión. Hasta la vida. No, que se le nota. No, pero yo denuncié los 5. Vamos a ver por quién es que no se bebe una cerveza. Es que son tantos que me terminaría borracho. No terminaría borracho. Porque, mira, en el PRM hay una generación joven. Sí. Con valores excepcionales. El PRM es la fuente de donde van a ser la futura clase gobernante
del país. Tú te vas a la clase media, a la base de PRM, y tú encuentras gente muy seria, jóvenes muy serios, que aspiran a regidores, que aspiran a diputados. Por ejemplo, yo le voy a hacer promoción a un candidato de mi circunscripción, Ramón Peña. Ramón Peña. Es un hombre decente. ¿Y cómo puedo yo venir a decir que todos los candidatos de la circunscripción 3 son malos? Es un tipo decente, un tipo honesto. Y dice, pero tú estás promoviendo, eso es un crimen, promover a una persona que es adversario tuyo, no, eso no es ningún crimen. ¿Y Marmolejo es amigo tuyo? Mira, a Marmolejo, lo que yo hice pues Marmolejo nada más lo sabe Dios. Lo que yo hice pues Marmolejo nada más lo sabe Dios. Todo el mundo sabe que lo único que yo le pedí a Luis fue que me pusiera a Marmolejo como regidor. Ah, bueno. Todo el mundo sabe, y lo sabe Marmolejo, y le pueden preguntar en cualquier... Luis, Marmolejo tiene un origen humilde, se está preparando, hay que protegerlo económicamente, mételo como regidor. Luis me dijo, Tilía, cuenta con eso. Yo no le pedí nada para mí, sino para Marmolejo. Mira, cuando Marmolejo se postuló como secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos aquí en Santiago, Federación Dominicana de Estudiantes aquí en Santiago. Cuando él se postula, yo era el secretario general. Yo metí el partido entero y contra Nelson Marmolejo se formó un frente de toda la oposición. Se aliaron el PLD. Y el candidato del PLD era primo mío. ¿Primo tuyo? ¿Cuál es? Otto. 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 Otto es primo tuyo. Pero Otto es hijo de María Elena Pérez. Aquí hay un candidato también. Y María Elena Pérez es hija de Dopín. Y Dopín es hermano de mi mamá. Ah, bueno. Aquí hay un candidato, señor. Oye, yo tenía la sangre mía en el lado contrario. Pero en política no hay familia. En política son intereses. Entonces, cuando se alía el PLD, el Partido Reformista, el Falpo, todo el mundo, coño, tú eres duro, contra Nelson Marmolejo. Nelson me llama, tenemos todo el equipo trabajando allí, me dice, Tilía, el Falpo ha tomado la UAS. Oh, sencillo. Yo llamé al jefe de Falpo, nos conocemos, somos amigos, y le digo, mira, movilicé la seguridad de nosotros. Darío Genao, que todo el mundo sabe que estuvo con el Che en Sierra Maestra. Hombre experimentado, peleado en guerra, estaba en Vietnam, tantos esos sitios. Darío Genao. El Che de la capital, uno de los comandantes de la zona norte. Sí. El Che de aquí, José Lía Morel. Ramón, un ex militar. Yo tenía un equipo de seguridad terrible. Y reunimos como 20 hombres y sacamos las armas. ¿Qué tenemos? Siempre lo hemos tenido. Desde los 18 años, siempre lo hemos tenido. Oye. Revolucionario, ¿no? Ubiqué a toda la gente de Falpo y le dije al jefe de Falpo, mira, el que tú tienes en la San Luis tiene 2 hombres al lado. Mira, los que están aquí en aquella entrada tienen 2 hombres al lado. Ten cuidado con la violencia. A la sazón, el director del Cursa era Genaro Pérez. Genaro Pérez es una persona con mucha habilidad política. Él siempre sabe para dónde sopla el viento. Y le dije, Genaro, tengo información de que cuando se vayan a contar los votos van a bajar ese switch de la luz, van a apagar la luz y van a cambiar las urnas. Entonces cogí a Che, una granada aquí y una granada aquí. Oye. ¿Qué Falpo andaba armado? No, pero... No, Falpo andaba armado. Divino. Oye, él es revolucionario. Oye, lo que te voy a decir. Usted Hay que le ponga la mano a ese switch. Sí.
se la vamos a quemar. Ay, guapo, sí. Divino, tú que eres de esa línea revolucionaria. Entonces, perdón, pregunta mi actuación en el Hotel Matún. Somos muchos los sobrevivientes del Hotel Matún. Pregunta si yo estaba jugando belluga. Entonces, Nelson salió electo secretario general de la federación, ganó con una inmensa mayoría de votos y ganó con el apoyo de PRD, dirigido por José María Díaz, secretario general. Pero Nelson cometió un crimen que lo metió su compañero de crianza y que la DEA lo recoge. Ay, cuidado con eso. Bueno, ahí no lo han condenado de nada, pero yo desde que tuve conocimiento de esas vinculaciones, obviamente rompí con él. Es una pena, pero no solamente con él, mira, ahí hay candidatos que yo voy a publicar una editorial de la información, donde habla de los riferos. Ya la banca, no son bancas de estoy a jugar una quiniela, un billete. Ya la banca tienen detrás todos los juegos electrónicos de tragamonedas y son verdaderos prostíbulos. ¿Cómo es posible que los riferos, la gente ligada al narcotráfico y a toda esa situación, vayan a representarse a Santiago? Entonces, a eso que nosotros nos ponemos. Tilia, una preguntita. Por ejemplo, tú tienes tu aspiración en la circunscripción 3 a diputado. Sí. Tienes los jinetes del apocalipsis en contra tuya. Eso es real. Y además de eso, tiene aquellos que de una u otra forma tienen todos los recursos necesarios para repostularse, inclusive para ingresar al Congreso. ¿Cómo tú puedes lograr romper ese círculo en términos de poder ser el diputado de la circunscripción 3? Muy buena pregunta, muy puntual, muy precisa. Si hubiese sido por elección, por primaria, por asamblea, yo no hubiera ido. No me hubiera ido porque no tenía los recursos, como usted dice. No tendría el dinero para competir comprando dirigentes. Pero tú sabes muy bien que ahora es por encuesta y que es el universo de los electores que van a votar. Ahí van a votar los reformistas, los PLDistas, el 80% de la población que no es de ningún partido, porque tú sabes muy bien que las ciencias sociales demuestran que de la sociedad solamente participa en el debate político dirigencial, solamente participa un 20%, los que están en los partidos, en las asociaciones gremiales, campesinas, un 20%. El 80% son gente de las calles normales, que salen a trabajar y cuando llegan ven su novela, ven una película, pero que no están atentos al debate político. Esas son la gente que va a votar. Ese 80% va a votar por el que más conocen, porque es encuesta. O las encuestas le va a preguntar en un 80% a los que más conocen. En esa dirección, como académico, como profesor, el profesor Díaz se conoce en todos los ambientes, reformistas, PLDistas, de ningún partido, es militar. El profesor José María Díaz tiene un alto por ciento por su labor académica. Profesor. Pero también el profesor José María Díaz tiene 60 años de activismo político. Yo soy el más conocido. En una encuesta no hay ninguna duda de que si hay un bellaco, y yo de encuesta sé mucho, y voy a mandar a hacer mi propia encuesta con firma calificada, yo me voy a gastar un dinero en eso, sí. Yo no he gastado un chele, lo único que yo estoy repartiendo es tarjetica, ni 5 cheles, pero para eso tengo un dinero para la encuesta. Para si alguien en el partido viene a decirte, no, que la Galo dijo, no, yo conozco a Rafaelito Acevedo. Y sé que la Galo
en la mayoría de los pronósticos se ha equivocado. Y el caso de España revela que las encuestas, cuando no son serias, cuando no se hacen un cuestionario bien elaborado y con una muestra bien representativa, no son reales. Vamos a estar atentos, pero nosotros estamos seguros de que vamos a ganar. Profesor, no quisiera que se terminara la entrevista. En primer lugar, reconocer que usted con las encuestas creo que va cómodo, porque como usted dice, todo el mundo lo conoce desde hace mucho tiempo. Pero no quisiera que se fuera sin que entráramos en el aspecto medioambiental. ¿Qué opinión tiene usted con relación a la construcción de tantas presas que se hacen, que dice Osiris de León, que hacen falta en el país, por un lado, mientras SOESI se opone prácticamente a todas? Mira, desgraciadamente, SOESI en los últimos años, era un prestigio antes oír hablar de SOESI, pero en los últimos años el comportamiento de SOESI me lo dijo un sacerdote en San José de las Matas. Nos reunimos en un lugar donde se está construyendo un balneario, sectores de la comunidad, para ellos mostrarme que ese balneario no le hacía ningún daño, a la comunidad. Y yo le pregunté, señores, ¿y entonces por qué eso es si está en contra? Y quien habló fue el sacerdote. Y yo, es que a eso decía hay que darle lo de ellos. Eso se resuelve cuando a SOESI le resuelve. Yo hice cancelar de medio ambiente a un asesor técnico que fue uno de los directores de SOESI. ¿Por qué lo hice cancelar? Cuando Orlando estaba ahí. Porque ese señor, que era directivo de SOESI, que es uno de los que más sabe de medio ambiente y recursos naturales, hay que decirlo, es de los que más sabe. Pero él tiene varias empresas de producción de cacao y diversos productos. Y con ella que los supermercados tenían que negociar con él para él darle el visto bueno a un famoso supermercado, muy bravo él, que iba a poner una sucursal en Gurabo, una sucursal de ese gran supermercado, y la condición que le puso fue que tenían que colocarle su producto a vender. Es una empresa española que está en el mundo entero y no hace ese tipo de chantaje. Se perdió Gurabo, una poderosa fuente de empleo y desarrollo. Ese señor, yo hablé con el ministro y le llevé la prueba. Señores, SOESI no es confiable para la defensa del medio ambiente en la República Dominicana. Bien, profesor. Sí, según la pauta ya. Sí. Agradecer por tu presencia, pero nos gustaría que antes de concluir el programa, tú le hicieras una aceptación final a los electores de la circunscripción 3 y aquellos que de una u otra forma tienen una actitud de muro de contención para que Tilía no llegue a la Cámara de Diputados. Atención los jinetes. Bueno, nosotros vamos a denunciar de manera pública en una rueda de prensa los sectores que dentro del partido tienen secuestrados los programas de mayor audiencia. A nosotros quieren enviarnos a programas que no tienen audiencia. Por suerte ustedes son clase aparte. Nosotros los vamos a acusar de manera responsable.
Y la exhortación a los electores es que voten no por lo que yo diga, sino por los hechos, por lo que yo he hecho. Que revisen mi hoja de servicio. ¿Cuántos compañeros tienen apartamentos que los gestioné yo? Vayan a la Villa Olímpica. Está lleno de compañeros con apartamentos, se los gestioné yo. Vayan a Georgie Moré en el INVI, que se los gestioné yo. Vayan a Hato de Yaque. Busquen los cientos de parceleros que yo les busqué parcelas, que les di parcelas. Yo no tengo una sola parcela. Yo no tengo un solo terreno. Pero yo sí di. Yo recibía a los mis ciudadanos de Santiago los lunes y los viernes en Huacal o en mi casa, que era la casa del partido. Iba a ser el comando de campaña de mi candidatura. Y ahí lo escuchaba y les resolvía los problemas. De modo que yo exhorto a los compañeros a que voten o no voten, sino que cuando los entrevistadores vayan a su casa, marquen profesor José María Díaz Tilía. Gracias a Tilía y gracias a nuestros amigos televidentes en esta significativa e importante entrevista que va a crear muchas ronchas aquí en Santiago y en el país. Javier, apágalo.